Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy hablaremos de la mayor crisis sanitaria en España de los últimos 100 años y de perspectiva de género. Y es que en España llevamos 40.000 casos confirmados, 2.700 muertos y más de 500 fallecidos en tan solo 24 horas. Probablemente cuando veáis este vídeo las cifras hayan aumentado. Y uno pensaría que con este panorama, pues los ministerios de charos y las políticas de géneros estarían calladitos un rato. Porque está pasando algo serio. Porque tenemos un problema real, con muertes reales. Uno pensaría, viendo la nota positiva, ¿no? Que por lo menos vamos a tener un respiro de esta gente. Pues no. Y ayer por la mañana la cuenta del PSOE Congreso tuiteaba lo siguiente: reunión telemática de las compañeras de las comisiones de Igualdad y Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el siguiente orden del día. Análisis de la situación del coronavirus con perspectiva de género. Consideraciones que pueden servir de apoyo al gobierno. Claro, análisis de la situación del coronavirus con impacto de género, lo que necesitamos ahora. Y además enlazaban a un tuit de Laura Berja Vega, que es la portavoz de Igualdad Socialista en el Congreso, que decía lo siguiente: reunión de las compañeras de las comisiones de Igualdad y del Pacto contra la Violencia de Género del Grupo Socialista en el Congreso para analizar el impacto de género de la crisis del coronavirus. Es prioritario proteger a las víctimas de violencia de género y continuar con medidas sanitarias y económicas con perspectiva de género. Y adjuntaba una foto, pues, de todas las amiguis de risas en su fiesta del pijama telemática. Joder, es que se lo están pasando tan chachi piruli que hasta me da pena pincharles este globo de fantasía y felicidad en el que parece que incluso en estos días siguen viviendo. Mira las amiguis, cómo sonríen todas. Por supuesto, las críticas fueron casi instantáneas. Y con 352 faps, el tuit de la cuenta del PSOE del Congreso tenía 4.900 respuestas no demasiado amables. Y a Laura Berja, antes de borrarlo, porque lo borró, le habían contestado 912 personas a las que la situación pues no les parecía tan divertida como a sus amiguis de la fiesta del pijama. Porque vamos a ver, si ya antes de la crisis este tipo de cosas pues ya eran molestas, que en plena pandemia te recuerden que con el dinero de tus impuestos se paga al grupo de charos de turno para que sigan hablando de sus cosas de chicas, pues entiendo que puede removerte cosas muy desagradables por dentro. Chicos, por favor, no seáis demasiado crueles. Y es que justo ahora es cuando muchos nos estamos haciendo la siguiente pregunta, y es ¿qué coño va a ser del feminismo en España una vez acabe la crisis? Es la pregunta del millón. O sea, yo diría que Iker Jiménez debería dedicarle un programa en la nave del misterio intentando responder a esto. Y es que el movimiento de moda, ese que monopolizaba espacios en medios de comunicación y que señalaba con vehemencia emergencias imaginarias sobre terrorismo machista, no solo ha quedado en entredicho con la crisis del coronavirus, que también, sino que en el relato de muchos, el mismo feminismo se habría convertido en uno de los catalizadores de la propia crisis. Algo que se deja ver tanto en España como fuera de ella. Así, el mayor experto del coronavirus en Italia sentenciaba que fue una locura permitir el 8M. Y es que el 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora y la fiesta ideológica más importante del movimiento feminista, pues coincidió, para su desgracia, con el inicio de la mayor crisis de nuestra generación. Y es cierto que ese día pues hubo partidos de fútbol, congresos de Vox en Vista Alegre, conciertos y demás espectáculos de multitudes. Como muchos defensores de causas perdidas pues se han apresurado en señalar: ¡oh, no es culpa del 8M! ¡Oh! Es posible, pero solo es el 8M sobre el que recae la sombra de la duda, porque era precisamente el 8M y no el resto de eventos que se celebraban ese fin de semana el que era la fiesta de propaganda de los partidos que están en el gobierno. Y siendo el gobierno el único capaz de chapar eventos multitudinarios, con una alerta sanitaria de la OMS, con avisos de la Unión Europea, con la Comunidad de Madrid reportando contagios desde hacía 10 días, y aún así se desoye absolutamente todo y se alienta y encabeza una manifestación multitudinaria, pues ¿qué quieres que te diga? Es normal que la gente vea ahí un poco de negligencia y que la gente pues tenga la sospecha de que fue el 8M y no el Getafe Real Madrid el que motivó la tardía respuesta del gobierno. Y es que es curioso que lo que respecta a los datos del coronavirus de sanidad del fin de semana del 8M, no hubiese ninguna actualización entre el viernes 6 a las 6 de la tarde hasta el lunes 9 de marzo casi a la hora de comer, como bien nos señalaba el periodista Matthew Bennett, que los PDFs con el salto del 8M aún están en la web del Ministerio de Sanidad. Esto nos lo justificó Fernando Simón entre risitas diciéndonos que bueno, que era fin de semana y no iban a estar actualizándolo continuamente. Claro que sí, hombre. Y es que precisamente Madrid cuadriplicó el número de hospitalizados 5 días después de la manifestación del 8M. Y básicamente parece que esto se ha quedado en el imaginario colectivo y forma parte del relato de la alerta por coronavirus en España, que es que con el 8M empezó todo, que es lo que los defensores de causas perdidas pues no entienden del todo. Pues me
enfado y no respiro, oye. Y lo que sospecho que hace que ahora mismo el feminismo, las reuniones de charos y las políticas de género pues se hayan convertido en una especie de patata caliente. Vamos, chicas, que no estáis en vuestro cenit de popularidad ahora mismo. ¿Qué se le va a hacer? Y si antes la 11ª Comisión de Perspectiva de Género pues levantaba críticas, aplausos e indiferencia a partes iguales, ahora pues parece que solo levanta críticas. Vaya por Dios, qué lástima, porque la gente ya está lo suficientemente calentita como para que vengas tú a hablarle del impacto de género de la crisis del coronavirus. Pero ellos, que son osados y valientes, eso no se lo quito, todavía tienen los santísimos cojones de ir por ahí anunciando que siguen a tope con todo esto de la igualdad y de la perspectiva de género y de sus políticas. Claro que sí, campeonas. ¿Y cuál es el relato de género alrededor de la crisis del coronavirus? Pues chico, es exactamente igual a otros relatos de género, ¿qué quieres que te diga? Y es que nuestras intrépidas chicas de las gafas moradas están siempre alerta, incluso en los momentos de crisis sanitarias. ¿Qué digo incluso? Sobre todo en los momentos de crisis sanitarias. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que durante la cuarentena hay muchos más hombres que mujeres ocupándose de las tareas en el espacio público? Que es básicamente ir a la compra, a la farmacia y ese tipo de cosas. Bueno, pues parece que Silvia López sí que se ha fijado. Manuales cotidianos de teoría de género, 9 AM, panadería del barrio, una fila de unas 10 personas perfectamente distanciadas. Soy la única mujer, es solo un ejemplo. Es apabullante el número de hombres en el espacio público durante esta cuarentena. Vaya, parece que Silvia López está detrás de algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay apenas mujeres en las calles durante el estado de alarma? Nuestras detectives de género van tras la pista de algo. Gloria Fortún la contesta: madre mía, no lo había pensado, voy a fijarme más. Claro, porque el patriarcado pues tiene ese poder de mimetización con la normalidad cotidiana, que necesita de esa atención extra que solo las detectives de género con las gafas moradas son capaces de entregar a la causa. Y es que Silvia López, nuestra intrépida detective de género, ya ha olfateado que aquí hay un problema de corte heteropatriarcal. Como decía Beatriz F., lo más preocupante, aún siéndolo, no es la picaresca del ya salgo yo, sino que sea un mecanismo de control. La mujer que sale sola puede pedir ayuda, contar lo que ocurre en casa. Puntos suspensivos. Vaya, déjame pensar. Dios mío, ahora encaja todo. Hay más hombres en la calle porque tienen a las mujeres secuestradas en sus casas para que no puedan pedir ayuda. En serio, chicas, estáis como una puta cabra. Tenéis un problema bastante serio y deberíais buscar ayuda de verdad. Y vamos a ver, esta majarada, esta ida de olla completa no se le ha ocurrido a ella sola. Y es que estas ideas desquiciadas son alimentadas día sí, día también por artículos de mierda de agencias tipo Neutral, por ejemplo, que durante esta crisis del coronavirus no ha parado de dar vergüenza ajena con artículos sobre pandemias con perspectiva de género. Y esta paranoia monumental que tiene esta chica que interpreta que hay más hombres por las calles porque tienen a sus mujeres secuestradas en casa para que no puedan pedir ayuda, viene directamente de artículos de Neutral del tipo: mujeres confinadas en casa con sus agresores. ¿Qué recursos se han puesto en marcha? Un artículo que, como ya es habitual en Neutral, pues nos ofrecía la información de la forma más sesgada posible. E intentaban pues vendernos el relato de que la violencia contra las mujeres era algo que subiría en momentos de crisis. Para ello titularon un estudio que se llamaba El desastre oculto, la violencia doméstica como secuela de una crisis natural, que vendría como a colación del huracán Katrina y que mencionaba que la policía reportó un 53% más de casos de violencia de género. Algo que Bow les afeó por Twitter, ya que el estudio en cuestión hablaba de la violencia en el ámbito de la pareja y nunca en el ámbito de la violencia de género. Es decir, que era un estudio que estudiaba la violencia en el ámbito de la pareja hacia los dos sexos, que es como se deben hacer las cosas para tener un resultado mínimamente objetivo de la situación real. Además, era un estudio que decía que ambos sexos, tanto hombres como mujeres, sufrían maltrato por igual y que en situaciones de crisis en ambos sexos también aumentaba de la misma forma. De hecho, los datos de este estudio que estaba sacando a colación Neutral para hablar de violencia de género decía que antes del Katrina sufrirían maltrato físico el 11% de los hombres, que era el triple que las mujeres, y que después del huracán Katrina el porcentaje de mujeres que sufriría violencia en el ámbito de la pareja aumentaría, pero que aun aumentando los hombres aún seguirían sufriendo un 30% más este maltrato. Es decir, que Neutral tenía un estudio que decía lo siguiente: primero, que ambos sexos sufren maltrato psicológico en igual proporción y que con la crisis del Katrina la cosa empeoraría para ambos por igual, y segundo, que los hombres sufrirían mucho más maltrato físico, pero que con la crisis del Katrina la cosa pues se igualaría un poco, aún sufriendo los hombres
hombres más maltrato físico que las mujeres. Y para que os hagáis una idea de la manipulación, Neutral metaboliza toda esta información de la siguiente forma. Primero, ocultando y no hablando de los datos que contradicen la ideología de la reportera, que ya dice que es feminista en su perfil de Twitter. Y segundo, cambiar la terminología del estudio para que parezca que estaba hablando de violencia de género y no de violencia en el ámbito de la pareja. Pero no os preocupéis, chicos, porque es que no ha sido algo malintencionado. No, para nada. De hecho, cuando Bow les pintó la cara con esto, Neutral tuvo la desvergüenza de modificar el artículo de tapadillo. Ni fe de ratas ni pollas. Ellos cambian por completo la información que estaban dando y a tomar por culo, caso arreglado. Sí, hombre, voy a poner yo fe de ratas ahí debajo del artículo para que se vea cómo manipulo las cosas. Por aquí te puedes ir. Y vamos a ver, este estudio no es relevante, es un estudio con una muestra muy pequeña y con unos resultados que tampoco me convencen del todo, la verdad. La cuestión es que Neutral pues sí que lo da por bueno, porque hay una parte que le conviene para el relato que nos está intentando contar y publica precisamente esta parte, que es la que reforzaría su relato, y la otra pues la ignora convenientemente. Y como bien dice Bow al final del hilo, lo peor es que ni siquiera es un bulo inofensivo. Es un bulo acompañado de otros 100.000 bulos que van siempre en el mismo sentido y que acaban generando esto. Una generación de paranoicas que miran a un hombre comprando el pan y creen que están viendo a un secuestrador. Que es exactamente lo que necesitamos ahora en plena pandemia, tío. Más paranoia de género, claro que sí. Y esto, señores, es lo que es Neutral. Que por cierto, son una agencia que se encarga de hacer el fact-checking en algunas redes sociales, como por ejemplo Facebook. Es decir, y para esto agarraros a vuestras sillas, que son los que se encargan de decidir qué noticias son fake news y cuáles no. Y además pues formarán parte de esa agenda del gobierno que quiere impulsar una ley contra las fake news y todo esto. Estos son los que van a hacer el fact-checking. ¿Y quién os va a hacer el fact-checking a vosotros, Neutral? ¿Quién os va a hacer el fact-checking a vosotros? Y es que Neutral pues ha estado bastante ocupado durante esta crisis, y ya el 14 de marzo pues publicaba otro infame artículo que titulaba de la siguiente forma: COVID-19, las mujeres asumen más los cuidados y la exposición al virus. Un relato que por cierto pues ha calado bastante, ¿no? Incluso la misma delegada de violencia de género, María Victoria Rosell, acababa repitiendo esto por Twitter. Según un estudio publicado en la revista científica Lancet sobre impacto de género del COVID-19, el riesgo en hombres se asocia a factores biológicos y en mujeres a roles de género y a la feminización de las tareas de cuidado. Así que, por lo visto, el virus a los hombres nos atacaría por factores biológicos, o sea que básicamente somos una causa perdida y estamos predestinados a cogerlo por factores innatos. Con esto no podemos hacer nada, pero a las mujeres les afectaría por causas culturales y por el hecho de ser mujeres y toda esta monserga, ¿no? Algo que sí que debemos evitar a toda costa. Y lo que los hombres pueden hacer pues es subirse aquí y pedalear. Y esta, por desgracia, pues era la lectura de género que antes de la crisis se aplicaba en prácticamente todos los estratos sociales. Una fórmula para leer la realidad que aplicaría la máxima de que cualquier situación pues puede ser reinterpretada para crear una narrativa en la que las mujeres estén siempre discriminadas por encima de los hombres. Esto me parecería la definición más ajustada para definir lo que es a día de hoy la perspectiva de género. Y la realidad es que el coronavirus afecta con muchísima más virulencia a hombres que a mujeres, que los hombres son el 62% de los casos hospitalizados y el 70% de los casos graves, de los que acaban en UCIs y los que acaban muriendo. Así que básicamente, en comparación con las mujeres, parecería que los hombres son mayor población de riesgo. Por eso, cuando Laura Berja ha publicado esto de: desde el Grupo Parlamentario Socialista trabajamos para superar esta crisis del COVID-19 y por supuesto siempre lo haremos con mirada igualitaria y protegiendo a las víctimas de violencia de género. Este es mi tweet, y ha recuperado, en plan orgullosa y de perdidos al río, ese tweet que ayer borró. Y Bow, que es el protagonista invisible de este vídeo, pues le ha cogido el relevo a Laura Berja y le ha contestado lo siguiente: me alegra oír que queréis superar esta crisis con mirada igualitaria, porque actualmente el coronavirus está matando a más del doble de hombres que de mujeres. ¿Habéis empezado a estudiar esa brecha de mortandad? ¿Qué medidas vais a introducir para reducirla? Te hago un par de propuestas para cerrar esta brecha y ya me vas diciendo qué tal, ¿vale? Primero, atender a cada sexo según sus necesidades. Poner un teléfono exclusivo para los contagiados masculinos, más vulnerables y más propensos a morir por causa del virus, para agilizar la atención. Segundo, priorizar la recogida de enfermos masculinos por parte del SAMU, ya que ellos, de media, tienen más del doble de probabilidades de morir y por tanto su caso reviste mayor urgencia. Tercero, establecer una política de cuotas en el uso de respiradores. Reservar para pacientes masculinos 2 de cada 3 respiradores disponibles, ya que ellos tienen el doble de posibilidades de necesitar un respirador. Y cuarto, establecer medidas para evitar en la medida de lo posible el contagio masculino, ya que produce un mayor desvalor. Hacer que a los enfermos solo los atiendan personal sanitario femenino y destinar el masculino a otros puestos más alejados del virus. Entiendo que a priori parezca monstruoso jugar así con la población y poner a un sexo en segunda fila, pero si algo nos ha enseñado la perspectiva de género es que no hay que tratar igual a ambos sexos, sino a
atenderlos de forma específica según sus necesidades particulares. Boom. Por supuesto que el tono de Bow era irónico, y luego cuando le he preguntado por privado me ha dicho lo siguiente, que mientras lo escribía pues pensaba en su madre, que es enfermera, que tiene más de 60 años y que le estaba costando la vida escribir esa barbaridad, porque al final lo que Bow estaba haciendo pues no es otra cosa que el espejo de lo que hacen estas personas cuando la brecha es al revés, algo que por cierto pues debería poner enfermo a cualquier persona que no sea un miserable y que no esté poseído por una ideología identitaria de estas, pero que sin embargo en España pues hemos llegado a normalizar cuando se trata de aplicar esta perspectiva de género hasta el punto de tener un ministerio de charos exclusivamente dedicado a esto. Que claro, cuando en Inglaterra de repente salía la noticia de que en España la ministra de Igualdad estaba infectada de coronavirus, la gente con razón se preguntaba qué cojones es una ministra de Igualdad. O sea, ¿qué coño es eso de Minister of Equality? Es que es muy orwelliana la cosa, ¿eh? Y es una vergüenza que a estas alturas de la película todavía tengan la audacia de venirnos con el cuento de que el impacto de género en la crisis del coronavirus. Y es muy importante que esta hostia de realidad en forma de pandemia nos haga reordenar nuestras prioridades en un futuro para que estos parásitos sociales nunca recuperen el poder y la relevancia que tenían antes de esta crisis. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Calentito me deja este vídeo, macho. Quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos, a la gente que me apoya, a la gente que me apoya por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, no podría hacer esto sin vosotros, de verdad. Y nada, me da un poco la sensación de que este vídeo me ha quedado bastante largo, así que no os voy a dar demasiado la chapa ahora. Así que un saludo y hasta otra.